Las luces de Manhattan titilaban a lo lejos, reflejándose sobre los cristales del penthouse más caro del Upper East Side. Entre el mármol blanco, los retratos de familia y el olor a perfume caro, una voz cortó el aire como un cuchillo. «Esa mujer no puede quedarse aquí», gritó Victoria Petton con los ojos llenos de indignación. «Solo mírenla. Va a contaminar a mi nieto con quién sabe qué». Kesha Williams, 28 años, permanecía inmóvil. Su piel morena brillaba bajo la luz del ventanal. Sostenía al pequeño Harrison entre sus brazos, un niño de 18 meses, famoso entre las niñeras de Manhattan por sus patadas, mordidas y gritos imposibles. Pero ahora dormía plácidamente contra su pecho, respirando al ritmo de su corazón. Era como si el niño, el mismo que había rechazado a 15 niñeras antes, hubiera encontrado por fin algo que el dinero no podía comprar: paz. «Mira, papá», interrumpió Jennifer Petton, la madre del niño y dueña de una sonrisa tan falsa como sus diamantes. «No puedes permitir que alguien del servicio lo toque así. Tenemos que mantener estándares». Las palabras flotaron en el aire como veneno. Kesha apretó suavemente al bebé, sintiendo cómo su pequeño puño se relajaba. Lo había visto todo antes: el desprecio, el miedo disfrazado de elegancia, el racismo cubierto por perfumes franceses. Pero esa vez no bajó la mirada. El padre, David Cross, observaba desde un rincón, callado, con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Era millonario, sí, pero también un hombre roto por la viudez y el fracaso. Su hijo había sido su castigo y su espejo. «Tal vez», balbuceó Kesha con voz serena, «tal vez debería irme». Intentó dejar al niño en la cuna, pero Harrison comenzó a llorar con desesperación, estirando sus bracitos hacia ella. El llanto rompió el silencio como un trueno. Fue la primera vez que ese niño mostró afecto verdadero. El doctor Martínez, pediatra de la familia, dejó caer su libreta, sorprendido. «En mis 20 años de carrera», susurró, «nunca vi algo así. Es como si reconociera algo en ella». «¿Reconocer qué?», bufó Victoria. «Es solo una limpiadora». Pero Kesha vio algo en los ojos del médico que los demás no vieron: respeto, un destello de comprensión, el tipo de mirada que solo los hombres justos conservan en un mundo podrido por los prejuicios. Entonces habló. «Señor Cross, ¿puedo hacerle una sugerencia?» David la miró intrigado. «La escucho». «Déjeme quedarme una hora más con Harrison». «Solo una hora. Si está bien, tal vez el problema no sean las niñeras, sino quien las elige». El silencio fue absoluto. Victoria palideció, Jennifer se atragantó con su propio orgullo, y David, por primera vez en años, sonrió con sinceridad. «Una hora», dijo. «Solo una», y fue así como comenzó la hora que cambiaría sus vidas. Durante esos 60 minutos, el penthouse se convirtió en un campo de batalla silencioso. Victoria caminaba de un lado a otro, lanzando suspiros teatrales. Jennifer observaba con ojos de víbora, buscando cualquier error que pudiera convertir en escándalo. Pero Kesha no cometía errores. Jugaba con Harrison en el suelo, le cantaba bajito canciones del Bronx, le hablaba como si el niño la entendiera, y él la entendía. Reía, aplaudía, balbuceaba su nombre. El reloj marcó la hora exacta. David miró a su hijo dormido en los brazos de esa mujer y comprendió que había presenciado algo milagroso. Cuando Kesha se levantó, su voz fue tranquila, pero firme. «El problema no está en él, señor Cross, está en lo que lo rodea». Victoria abrió la boca para responder, pero el doctor Martínez se adelantó. «Tiene razón. Este niño no necesita más terapias, necesita cariño y estabilidad». Kesha sonrió apenas. No por orgullo, sino porque por primera vez alguien había dicho en voz alta lo que ella había pensado desde el primer día que cruzó esas puertas. El problema nunca fue el niño. Fue el silencio podrido de los adultos. La mañana siguiente comenzó con un silencio espeso, como si el penthouse entero contuviera la respiración. Kesha llegó puntual, su uniforme azul recién planchado, el cabello recogido, el rostro sereno, pero por dentro era un volcán contenido. La puerta se abrió lentamente. David Cross apareció con un traje oscuro y un aire de duda en los ojos.
La familia aún está algo confundida con lo de ayer, dijo, sin saber muy bien cómo disculparse. Kesha sonrió apenas. No se preocupe, señor. Estoy acostumbrada a la confusión de los ricos. Él no supo si reír o quedarse callado. Y antes de poder responder, un pequeño grito interrumpió la tensión. ¡Kesha! Era Harrison, corriendo tambaleante por el pasillo, los brazos abiertos. Se abrazó a su pierna con fuerza, riendo, como si hubiese esperado toda la noche para verla. David quedó inmóvil. «No lo hace con nadie más», susurró. «Con nadie». Kesha lo levantó, lo giró en el aire, y el niño soltó una carcajada tan pura que hasta el mármol pareció sonreír. Detrás de ellos, la sombra de Victoria apareció en el corredor, rígida como una estatua. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con un tono ácido. «Pero recuerde, David, los niños copian lo que ven. Si se mezclan con ciertas influencias, terminan confundidos». Kesha la miró directo a los ojos, sin miedo. «Tiene razón, señora Petton. Por eso es importante que Harrison vea respeto, no miedo». El golpe fue seco, sin levantar la voz. Victoria se quedó sin respuesta. David tosió incómodo. «Kesha, si está de acuerdo, puede quedarse una semana como niñera temporal, solo para ver cómo se adapta el niño». «Acepto», respondió ella, «pero con una condición, que el doctor Martínez supervise el proceso. Así todos estaremos tranquilos». Victoria apretó los dientes. Jennifer, desde el fondo, murmuró algo entre risas. «Supervisar». Como si supiera de pediatría, Kesha no contestó. Solo le devolvió una sonrisa leve, la clase de sonrisa que desarma, porque no necesita palabras. La semana de prueba, la primera noche, el penthouse parecía un campo minado. Jennifer había olvidado mencionar que Harrison tenía alergia a los cacahuates. Victoria había accidentalmente cambiado los horarios del baño y las comidas. Y la cámara de seguridad del salón, que siempre apuntaba al comedor, misteriosamente había girado hacia el cuarto de servicio, pero Kesha no se quejaba. Anotaba todo. Cada palabra, cada mirada, cada intento de sabotaje. Su mente trabajaba con la precisión de un ajedrecista. Sabía que no se trataba solo de cuidar a un niño, era una guerra por la verdad. A la tercera noche, mientras Harrison dormía, ella escribió en su cuaderno: «No se trata de servir, se trata de resistir sin perder la dulzura». A las pocas horas, Jennifer entró sin tocar. «¿Aún despierta? ¡Qué dedicación!». Su voz goteaba veneno. «No imagine que este trabajo durará mucho». Kesha levantó la mirada. «No se preocupe, señora Cross, no vine a quedarme. Vine a cambiar algo». Jennifer la observó unos segundos y salió dando un portazo. La conspiración. Al día siguiente, en la mesa del desayuno, Victoria sirvió café como si fuera un acto de guerra. «Doctor Martínez vendrá esta tarde», anunció. «Queremos asegurarnos de que el niño no esté confundido emocionalmente». David asintió, sin notar el doble sentido. Pero Kesha lo entendió todo. Sabía que esas palabras escondían una trampa. Más tarde, mientras Harrison jugaba con bloques, Kesha llamó discretamente a su antiguo profesor. «Profesor Williams, soy yo. Necesito su ayuda». «¿Kesha? Hace años que no escuchaba tu voz. ¿Qué pasa?» «Una familia poderosa está intentando usar a un niño como arma. Dime dónde y cuándo». Esa noche Kesha durmió poco. Preparó documentos, grabaciones, registros médicos. Sabía que si caía nadie la defendería. Pero si ganaba, no solo salvaría a un niño, salvaría su propia dignidad. El juego de mentiras la tarde siguiente. El doctor Martínez llegó con su maletín y su profesionalismo habitual. Pero la sorpresa fue inmediata. Victoria y Jennifer ya estaban sentadas, acompañadas de un nuevo rostro. Un hombre mayor, de traje gris y mirada fría. «Doctor Peterson», dijo Victoria, «es un especialista en vínculos afectivos». «Encantado», murmuró él sin sonreír. «Vengo a observar ciertas conductas que podrían indicar manipulación emocional». Kesha entendió el movimiento. Querían fabricar un diagnóstico falso. Se acercó con calma. «Perfecto, doctor. Yo también traje algo. Grabaciones de las sesiones de juego y los reportes médicos de Harrison. Así tendrá evidencia objetiva». Peterson parpadeó. No esperaba eso. Victoria palideció. Jennifer apretó los labios. El doctor Martínez intervino. «Yo mismo puedo confirmar que el progreso del niño ha sido sorprendente».
El otro médico trató de retomar el control. A veces, las mejorías rápidas son señal de dependencia emocional poco sana. «Oh, de cariño real», interrumpió Kesha. «Algo que ustedes quizá olvidaron cómo se siente». El silencio cayó como un puñal. David miró a Kesha con una mezcla de respeto y desconcierto. Por primera vez, comprendió que esa mujer no era una simple empleada. Era una fuerza moral. El primer contraataque esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Kesha recibió un mensaje de su profesor. «Llego a Nueva York mañana. Traigo algo que necesitas ver». No preguntó qué era. Sabía que cuando él decía eso, significaba que tenía pruebas. Mientras tanto, Jennifer no dormía. Revisaba papeles en su laptop, nerviosa, mientras borraba mensajes y llamadas. No sabía que la cámara del pasillo, la que ella misma había girado, ahora grababa todo. Kesha había colocado un pequeño espejo frente al sensor de movimiento. El reflejo devolvía la imagen completa del escritorio. Cada clic, cada palabra estaba siendo documentada. El encuentro en Brooklyn. Al día siguiente, bajo un cielo gris, Kesha se reunió con el profesor Williams en un café de Brooklyn. El hombre de cabello gris abrió una carpeta gruesa. Kesha, lo que descubrí es grave. Victoria y Jennifer están moviendo dinero del patrimonio familiar usando el nombre de Harrison. Ella tragó saliva. Eso significa que planean declarar a David incompetente para manejar sus propias finanzas y quedarse con el control del niño. Kesha respiró hondo. Entonces ya no es solo racismo, es una conspiración. Exacto, dijo Williams, pero tú tienes algo que ellas no, la verdad. Sacó un USB. Aquí tienes correos, extractos bancarios y grabaciones. Kesha lo guardó en su bolsillo. Gracias, profesor. Ten cuidado. Estas personas no perdonan a quienes las desenmascaran. Kesha sonrió. Yo tampoco. Esa noche, al volver al penthouse, Harrison corrió a su encuentro. Ella lo abrazó con un nudo en la garganta. Ese niño era la razón de todo. Por él, valía la pena enfrentarse al mundo. Miró a Victoria y Jennifer, que la observaban desde el fondo del salón. Y en su mente solo pensó, si quieren guerra, la tendrán. El amanecer llegó cargado de una calma engañosa. En el penthouse todo parecía normal. Café humeante, periódicos doblados, música clásica flotando en el aire. Pero bajo esa superficie se respiraba pólvora. Victoria y Jennifer fingían cortesía, sonriendo mientras el veneno les servía por dentro. Kesha servía el desayuno sin decir una palabra, consciente de que cada gesto, cada mirada, cada silencio era observado. El juego había comenzado. Una sonrisa como escudo, Kesha, dijo Victoria revolviendo su taza con dramatismo. Esta mañana vendrá un periodista del New Manhattan Gazette. Es un viejo amigo de la familia. Me gustaría que se mantuviera discreta. No todos entenderían nuestra diversidad laboral. Kesha levantó la vista, sin perder la calma. Por supuesto, señora. Haré lo que mejor sé hacer. ¿Y qué es eso?, preguntó Jennifer con burla. Limpiar la suciedad, respondió ella con una sonrisa tranquila. De cualquier tipo, David tosió para disimular la risa. Victoria apretó los labios. Sabía que estaba perdiendo control. El peso del tiempo, las horas pasaron lentamente. Harrison jugaba con sus bloques, mientras Kesha registraba cada detalle de la casa en su mente. Sabía que las pruebas no bastaban. Debía golpearlas con elegancia, frente a todos, sin ensuciarse las manos. A las 3 de la tarde, su teléfono vibró. Un mensaje del profesor Williams. El material está listo. Solo espera mi señal. Kesha respiró hondo. Había llegado el momento de transformar 4 meses de humillación en una sola hora de justicia. La trampael periodista llegó sonriente, saludando como si todos fueran viejos amigos. Victoria lo recibió como una reina, ofreciendo vino y falsas sonrisas. Querido Alan, qué gusto verte. El gusto es mío, señora Petton. Me dijeron que su nieto finalmente está estable. Victoria lanzó una mirada calculada hacia Kesha. Gracias a ciertos esfuerzos del personal, Alan giró hacia Kesha curioso. ¿Usted es la niñera? Solo una trabajadora más, respondió ella, aunque últimamente me llaman Milagro. David casi escupe el café. Victoria se tensó.
Jennifer fingió una tos para cubrir la incomodidad. Alan rió, sin notar el terremoto emocional en la sala. Pero Kesha sabía que esa entrevista sería el escenario perfecto. El movimiento secreto esa misma tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Kesha fue al despacho. Encendió el ordenador familiar. Sabía la contraseña. Victoria Harrison 1. La había visto escribirla 1000 veces con su manicura de oro. Insertó el USB del profesor Williams. En segundos, las carpetas aparecieron. Fondos privados 2017-2024. Informe Dr. Peterson. Cartas confidenciales. Trust Harrison y dentro un infierno de mentiras. Transferencias ilegales, correos de sobornos, diagnósticos falsos, grabaciones editadas. Kesha descargó todo en silencio, cada clic como un latido. Sabía que si la descubrían, su vida se acabaría. Pero no era miedo lo que sentía, era propósito. Mientras copiaba los archivos, Harrison se despertó. Se acercó descalzo, sosteniendo su osito de peluche. «¿Qué haces, Kesha?» Ella se giró y le sonrió con ternura. «Estoy limpiando, amor. Pero no polvo, sino mentiras». El niño asintió como si entendiera. Y volvió a dormir abrazando su osito. La conexión a las 2 de la madrugada, Kesha llamó al profesor Williams. «Tengo todo». «Bien», respondió él. «Pero no te precipites. Mañana será el golpe final». «¿Dónde?» «En la reunión legal. Ellas planean presentar un informe contra ti y contra David. Entonces presentaremos el nuestro». «Exactamente». «¿Y Kesha?» «¿Sí?» «No dejes que el enojo hable por ti. Deja que lo haga la verdad». Ella cerró los ojos y asintió. Esa noche, mientras Manhattan dormía, una mujer invisible planeaba el amanecer más ruidoso de su vida. La reunión El reloj marcó las 3 de la tarde del día siguiente. La oficina de abogados Petton & Cross estaba llena de tensión. Las paredes de vidrio dejaban ver el horizonte, pero nadie respiraba con libertad. Victoria entró primero, vestida de negro, como si asistiera a un funeral. Jennifer la seguía con su carpeta de documentos falsos. David llegó después, serio, confundido. Y por último, Kesha, caminando erguida en silencio. «Bien», empezó Victoria. «Estamos aquí para hablar del bienestar del pequeño Harrison. Y del futuro de esta familia», añadió Jennifer con voz melosa. David frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Que has cometido errores graves», intervino el Dr. Peterson, abriendo su maletín. «Según mis informes, Harrison muestra señales de dependencia emocional poco sana hacia la señora Williams». Kesha se mantuvo inmóvil. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. Su mirada tranquila. «¿Puedo ver ese informe?», preguntó. Peterson dudó, pero lo entregó. Kesha lo hojeó despacio. «Interesante», dijo finalmente. «Doctor, ¿recuerda la llamada del martes pasado a las 7:42 p.m.?» Él palideció. «¿Cómo?» «La tengo grabada». Abrió su teléfono, presionó play. La voz de Peterson llenó la sala. «No se preocupe, señora Petton. Ajustaré el diagnóstico a lo que usted necesite». Victoria se levantó de golpe. «Eso es ilegal. No puede grabar». «Lo es», replicó el profesor Williams, entrando al salón con el doctor Martínez detrás. «Pero más ilegal es manipular informes médicos para apropiarse de una herencia». El silencio fue total. Jennifer intentó intervenir, pero Kesha ya había abierto su carpeta. Fotografías, correos, transferencias, todo sobre la mesa. ¿Les suena esto?, preguntó mientras pasaba las páginas. Fondos desviados a cuentas personales, emails con sobornos. Y mi favorito, intentos de plantarme drogas en mi bolso. David se levantó lentamente, mirando a su madre y a su cuñada con incredulidad. «¿Esto es cierto?» Victoria tartamudeó. «David, hijo, todo fue por protegerte». «¿Protegerme?», repitió él con voz rota. «Me destruyeron». Kesha respiró profundo. «No vine a destruirlas», dijo. «Vine a limpiar lo que ustedes ensuciaron». La transmisión en vivo mientras hablaba. Su teléfono vibró en silencio. Una notificación. Transmisión activa. 42,000 espectadores en vivo. La cámara oculta en su bolso llevaba 20 minutos, transmitiendo todo en directo al canal. Manhattan Social Justice. Cuando terminó de mostrar las pruebas, sonrió suavemente. «Por cierto, señora Petton, todo esto ya lo está viendo la ciudad».
Victoria se quedó petrificada. Jennifer cubrió su rostro con las manos. El profesor Williams intervino. Llamé a las autoridades antes de venir. Este material ya está en manos del fiscal. El caos estalló. Periodistas, flashes, llamadas. El imperio Petón se derrumbaba en tiempo real. El silencio final horas después. El edificio estaba vacío. Solo quedaban Kesha, David y el pequeño Harrison. El niño dormía sobre el sofá, tranquilo. David se acercó. «No sé cómo agradecerte». «No lo hagas», respondió ella. «No lo hice por gratitud. Lo hice por él», señaló al niño. «Porque cada niño merece crecer en un hogar donde el amor no tenga color, ni precio, ni apellido». David sonrió con los ojos húmedos. «Eres la mujer más valiente que he conocido. No sé, solo la más cansada de callar». La ciudad brillaba a través del ventanal, y por primera vez, Kesha respiró sin miedo. El amanecer sobre Manhattan fue distinto. Por primera vez, los titulares no hablaban de inversiones, cenas de gala, ni nuevos edificios. Había una sola palabra en todos los periódicos, en todos los teléfonos, en todos los canales: el escándalo Petón Cross. Las fotos eran demoledoras. Victoria saliendo del edificio entre flashes y empujones, Jennifer tapando su rostro, y detrás, el rostro sereno de Kesha, caminando con el uniforme azul que ahora se había vuelto símbolo de dignidad. La empleada doméstica que desenmascaró a una familia de millonarios corruptos. New York Truth, portada del día. Los comentaristas no hablaban de otra cosa. Programas de televisión, noticieros, redes sociales, todos repetían el mismo fragmento del video filtrado por Kesha. «No vine a destruirlas. Vine a limpiar lo que ustedes ensuciaron». Las palabras se convirtieron en lema. El hashtag, el lenguaje del silencio, alcanzó 30 millones de visualizaciones en solo un día. Día 2. La caída de Victoria. El club más exclusivo del Upper East Side cerró sus puertas a Victoria Petón esa mañana. La recepcionista apenas pudo sostenerle la mirada cuando ella llegó exigiendo entrar. «Lo siento, señora Petón». Su membresía fue suspendida. Victoria quedó inmóvil. Los murmullos la rodearon como cuchillos invisibles. Por primera vez en su vida, la reina del mármol y la porcelana se sintió invisible. Su teléfono no paraba de sonar. Amigos que desaparecían, abogados que se desentendían, periodistas buscando declaraciones. Cada notificación era una grieta en su armadura. En la televisión, una reportera decía: «Fuentes confirman que Victoria Petón controlaba el patrimonio familiar mediante maniobras legales opacas». El retrato de Harrison, su nieto, apareció en pantalla. Y Victoria rompió a llorar, porque entendió, demasiado tarde, que había perdido todo lo que fingió proteger. Día 3. Jennifer al borde. Mientras tanto, Jennifer se encerró en su apartamento. Las cortinas cerradas, las luces apagadas, la prensa afuera. Su teléfono mostraba decenas de mensajes sin leer. Los bancos congelaron sus cuentas. Las deudas con prestamistas comenzaron a llamar y a amenazar. La mujer que antes hablaba de mantener estándares, ahora comía de pie, en silencio, con las manos temblorosas. Su reflejo en el espejo era el retrato del fracaso. Ojos hinchados, maquillaje corrido, el eco de su propia soberbia. Un periodista logró alcanzarla en la entrada del edificio. «¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones, señora Cross?» Jennifer lo miró con desesperación. «Solo que la subestimamos», y se marchó corriendo entre cámaras, perseguida por el sonido más cruel del mundo, el de su propio nombre convertido en escándalo. Día 4. Kesha rompe el silencio esa misma noche. El Manhattan Center for Social Justice la invitó a hablar en una conferencia. Ella dudó al principio, pero el doctor Martínez insistió. «Kesha, la gente necesita escucharte». «Yo no soy política, doctor». «No, pero eres humana. Y eso es lo que falta allá afuera». Subió al escenario con el mismo uniforme azul de siempre. No traje, no maquillaje, no discursos preparados, solo verdad. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, madres trabajadoras, estudiantes. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. «Durante años me hicieron creer que mi lugar estaba debajo de los demás». Empezó.
que el silencio era obediencia. Pero el silencio también puede ser resistencia, una pausa. El público la escuchaba sin respirar. No grabé a esa familia por venganza. Lo hice por un niño, porque entendí que si un bebé puede amar sin mirar el color ni el dinero, entonces el mundo aún tiene esperanza. El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraban. Otros levantaban carteles con su frase, «El silencio también puede ser resistencia». Semanas después, el renacer en los días siguientes, el caso llegó a los tribunales. Victoria Patton fue acusada de fraude financiero y manipulación de informes médicos. Jennifer de desvío de fondos y perjurio. Ambas enfrentaban la justicia que tanto habían usado contra los demás. Mientras tanto, la vida de Kesha cambiaba de forma inesperada. David Cross, humillado por su familia pero libre por fin de sus sombras, la llamó una tarde. «Kesha, necesito verte». Se reunieron en un parque bajo los árboles. Harrison corría entre ellos riendo. David le entregó un sobre. «Quiero que aceptes esto». Ella lo abrió. Un contrato. Directora de Desarrollo Infantil. Fundación Cross para la Igualdad Familiar. «No quiero caridad, señor Cross». «No es caridad», respondió él. «Es justicia». Kesha lo miró largo rato. «Entonces lo aceptaré. Si el primer programa se llama como mi madre». David sonrió. «¿Su nombre?» «Grace. Ella me enseñó que la dignidad no se pide, se lleva dentro». La transformación. Un mes después, Kesha apareció en televisión nacional. El presentador la presentó como una de las voces más influyentes en justicia social en Nueva York. Pero ella no habló de política ni de escándalos. Habló de amor, de niños, de respeto. La verdadera educación no empieza en la escuela. Empieza en casa, cuando un niño aprende que el respeto no tiene color ni uniforme. Las redes explotaron. La historia de la niñera del milagro se volvió documental, libro, símbolo. Miles de mujeres compartieron su testimonio bajo un nuevo hashtag. Nosotras también limpiamos mentiras. El final de Victoria y Jennifer. La justicia fue lenta, pero implacable. Victoria perdió todos sus títulos honorarios. Las juntas directivas la expulsaron una por una. Pasó de las portadas de lujo a los titulares de vergüenza. Vivía sola, rodeada de recuerdos que ya no significaban nada. Jennifer, condenada a arresto domiciliario, pasó sus días mirando por la ventana. Un día vio en televisión una entrevista de Kesha y Harrison sonriendo juntos. El niño la llamó «mi segunda mamá». Jennifer lloró, no de rabia, sino de algo más profundo, culpa. El renacer de Kesha. 6 meses después, una nueva fundación abría sus puertas en Harlem, la Casa de Grace, un centro de apoyo para madres solteras, financiado por David Cross y dirigido por Kesha Williams. El lugar estaba lleno de risas, colores, música. En la entrada una frase tallada en madera decía: «La justicia no siempre grita. A veces simplemente limpia». Kesha recorría los pasillos, saludando a las mujeres, ayudando a niños a leer. Harrison corría a su lado, con una sonrisa tan grande como su futuro. David llegó más tarde, con flores y un sobre. «Es oficial», dijo. «El Estado te nombró Ciudadana del Año». Ella sonrió con humildad. «Yo solo hice lo que cualquiera haría por un niño». «No», respondió él. «Hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer». Epílogo. El lenguaje del silencio. Esa noche, Kesha volvió a su pequeño apartamento. Encendió una vela, abrió su cuaderno y escribió una sola frase. «El silencio no fue mi prisión, fue mi arma». Afuera, Manhattan seguía rugiendo con autos, luces y ego. Pero por primera vez, Kesha se sintió en paz. No necesitaba más victorias. Ya había ganado lo más importante, su voz. La cámara se aleja lentamente, mostrando la ciudad brillante detrás de la ventana. Y su voz, en narración final, se escucha como un susurro que atraviesa el alma. Algunos cambian el mundo con dinero, otros con ruido. Yo lo cambié. Con silencio, fade out, música suave. Las luces de la ciudad titilan como miles de promesas incumplidas. Pero en medio de los rascacielos, una nueva estrella brilla con calma. La Casa de Grace, el refugio fundado por Kesha Williams.
Cada mañana, mujeres de todas las edades llegan con sus hijos en brazos. Algunas lloran, otras sonríen. Y Kesha está ahí, esperándolas con la misma serenidad con la que un día enfrentó a los poderosos. Un periodista se acerca con una cámara. Kesha, ¿cómo lograste transformar tanta injusticia en algo tan hermoso? Ella sonríe. No lo transformé, lo limpié. ¿Y cómo se limpia algo tan sucio como el poder? Con dignidad y paciencia. La cámara la sigue mientras camina por los pasillos pintados con frases inspiradoras. En las paredes, fotos de mujeres graduadas, niños sonriendo, diplomas de becas nuevas. El silencio aquí no pesa. Sana. Escena 2. La redención del silencio. 6 meses después del escándalo, la historia de Kesha se había convertido en fenómeno mundial. Documentales, artículos, podcasts. Su rostro aparecía en portadas con títulos como «La mujer que hizo temblar a la élite con un susurro», «De limpiadora a líder», «El nuevo rostro de la justicia moderna». Pero Kesha evitaba la fama. No quería aplausos, solo quería impacto real. Por eso, cuando Naciones Unidas la invitó a hablar en la Cumbre Global por la Igualdad Laboral, dudó. David Cross insistió, «Tienes que hacerlo. Tu voz ya no es solo tuya, Kesha. Lo sé, pero hablar nunca fue mi talento». Entonces haz lo que siempre haces. Deja que el silencio hable primero. Escena 3. Naciones Unidas. Nueva York, un auditorio lleno. Delegaciones de 80 países. Cámaras, luces, traductores. Kesha sube al escenario con un traje sencillo color marfil. Nada ostentoso, solo ella y su historia. Durante unos segundos, guarda silencio. El público empieza a murmurar. Y entonces, finalmente, habla. ¿Saben por qué el silencio asusta a los poderosos? Porque no lo pueden controlar. Las pantallas detrás de ella muestran imágenes de su pasado, el uniforme azul, el penthouse, Harry sonriendo, Victoria gritando, «Yo no tenía dinero, ni abogados, ni apellidos importantes. Solo tenía la verdad. Y cuando decidí no callarla más, descubrí que la verdad no necesita gritar». El público se levanta. Aplausos, ovaciones, algunas lágrimas. Kesha sonríe, apenas. No es vanidad, es paz. Escena 4. La justicia tarda, pero llega mientras Kesha hablaba en la ONU, en otro lugar de Manhattan. El juicio final de Victoria Petton llegaba a su veredicto. La corte estaba repleta. Victoria, vestida de gris, sin joyas ni escoltas, escuchaba al juez leer la sentencia. Por fraude financiero, manipulación de informes médicos y discriminación sistemática. Se la condena a 3 años de prisión y pérdida permanente de sus derechos corporativos. Nadie aplaudió. Solo se escuchó el sonido del martillo del juez. Un eco de lo inevitable. Jennifer, desde su casa, vio la noticia en televisión. Cerró los ojos. Las lágrimas le cayeron lentas, no por el castigo, sino por la memoria de la mujer que intentó destruir y terminó admirando. Escena 5. La Fundación Cross Williams 2 años después. Kesha y David abrieron juntos una nueva división de la fundación, el Instituto Cross Williams para la Ética Corporativa. Su misión, investigar prácticas injustas en grandes empresas y ofrecer asesoramiento legal gratuito a empleados víctimas de discriminación. En la ceremonia de apertura, Kesha habló frente a empresarios, jueces y políticos. Su tono fue firme pero compasivo. No quiero venganza, quiero prevención. Porque una sociedad justa no se construye castigando a los malos, sino evitando que existan en primer lugar. Los aplausos fueron sinceros. Ya nadie la veía como la niñera milagrosa. Ahora la llamaban la arquitecta del respeto. Escena 6. Harrison, el símbolo Harrison, creció rodeado de amor, arte y libertad. A los 5 años ya hablaba 3 idiomas. Y en cada entrevista con su padre decía con inocencia, «Mi mamá Kesha dice que todos los corazones suenan igual». Esa frase se volvió viral. Se imprimió en camisetas, murales y hasta en las paredes de escuelas públicas. Los niños la repetían sin entender del todo. Pero los adultos sabían, era el eco de una revolución silenciosa. Escena 7. El regreso al pasado una noche lluviosa,
Kesha regresó al viejo restaurante donde había trabajado limpiando pisos. El local estaba vacío, con el cartel de cerrado permanentemente. Se acercó al ventanal y apoyó la mano sobre el vidrio. Recordó las noches de cansancio, los insultos, los miedos. Y sonrió, porque entendió que cada lágrima había sido una semilla. Sacó una tarjeta y la dejó bajo la puerta. Decía: si algún día este lugar vuelve a abrir, que sea con dignidad. KW, escena 8. La carta de Victoria. Un mes después, Kesha recibió una carta con sello de la prisión estatal. Era de Victoria Petón. La abrió con cuidado. Dentro, una hoja escrita a mano. Kesha, no espero perdón, pero en el silencio de esta celda he aprendido más sobre humanidad que en 60 años de riqueza. A veces pienso en ese día, el día en que me miraste sin miedo, y entendí que la grandeza no tiene apellido. Gracias por no gritar, porque tus silencios me obligaron a escuchar. Victoria. Kesha cerró los ojos. Una lágrima rodó, no de tristeza sino de cierre. Todos cambiamos tarde o temprano, susurró. La diferencia está en quién nos enseña la lección. Escena 9. 3 años después, en un auditorio repleto, Kesha recibe el premio Mujer del Año, otorgado por Time Magazine. David, Harrison y el profesor Williams la acompañan. En el escenario, el presentador lee: por demostrar que la justicia no necesita gritar, por enseñarle al mundo que la dignidad también puede ser revolucionaria. El público se pone de pie. Ella sube lentamente, respira y dice su última frase pública: no busquen ser importantes, busquen ser íntegros. El resto llega solo. Escena final. Epílogo visual. Kesha camina sola por Central Park al atardecer. Los árboles dorados, los niños jugando, el ruido de la ciudad difuminado. Se sienta en una banca mirando el lago. El viento mueve suavemente su cabello. En la pantalla su voz en off: no hay victoria más grande que dormir en paz con uno mismo. No hay castigo más fuerte que la conciencia de quien sabe que mintió. Yo no fui una heroína. Fui una mujer cansada de ver el mundo sucio, y decidí limpiarlo, aunque fuera con mis propias lágrimas. Corte lento. Plano final. Harrison corriendo hacia ella, la abraza. El cielo se ilumina con el reflejo del sol. Fade to black. Texto en pantalla, basado en hechos que podrían estar ocurriendo ahora mismo. El silencio no es debilidad, es el principio del cambio.